Sarregon nahi nuke bihotza betean, oraindik gaztea naizen bitartean. Nik sinisten ditudan egia trebeak, biribilka ditezen erdiko kalean. Ez dakit gauz askorik, ez nago seguru, bizitzeko baditut oraindik 5 ordu. Hiru pasa nituen bideak bilatzen, eta beste hainbeste lehenkoak urratzen. Nondik nora nijoan ez da gauza argia, baina haserrenago hori da egia. Eta egon nahi nuke bihotza betean, oraindik gaztea naizen bitartean. Zure askatasunagatik burrukatzen banaiz, kantatzen badut. Ez dut maite zaitu dalako kantatzen. Zure askatasunagatik burrukatzen banaiz, kantatzen badut. Ez dut maite zaitu dalako kantatzen. Ez eta zure malkoak xukatzeagatik, zoriontsu libro behar zaitut dalako baizik. Zure askatasunean, zure zorionean, nerean ikusten dudalako.
esan zidate. Kaiolan bizitzeko sortua nintzela. Kaixo guztioi. Seminarixoan COVID-ari aurre egiteko neurri guztiak jarraitu behar dira. Seminarixoan zauden denbora guztian musukoa jantzita eduki beharko duzu. Horretaz gain, beharrezkoa da segurtasun distantziak mantentzea. Etxe berekoak elkarren ondoan eseri ahal izango zarete binakako eserlekuetan, baina besteekiko 1,5 metro distantzia mantendu beharko duzuen aita ez. Emanaldiaren bukaeran irteera mailakatua egingo dugu, azkeneko lerrotik hasita aurrekoetara iritsi arte. Atzeko lerroko guztiak irten arte ez dira aurreko lerrokoak mugituko. Irteeran ere beharrezkoa da segurtasun distantzia guztiak mantentzea. Eskerrik asko. Hola a todos. En el Seminarixoa hay que seguir todas las medidas para hacer frente al COVID. Todo el tiempo que estés en el Seminarixoa tendrás que llevar puesta la mascarilla. Además, es necesario mantener las distancias de seguridad. Las personas convivientes podréis sentaros unas junto a otras en los asientos de 2 en 2, pero necesariamente tendréis que mantener 1,5 metros de distancia con las demás personas. Al final de la actuación realizaremos una salida escalonada, desde la última fila hasta las anteriores. Hasta que no salgan todas las personas de la fila trasera, no se moverán las de la fila anterior. En la salida también es necesario mantener la distancia de seguridad. Gracias. Bueno, egun on guztioi, seminarixora etorri zareten guztioi, zein pantailaren atzian zaudeten guztioi, eskerrik asko guztioi. Eta, bueno, gaurko itzali honekin, hasiera emango diogu 2020ko zientzia, teknologia eta berrikuntza jardunaldiei, ez? Hortengo berritasun batekin, inoiz baino teknologikoagoa, ez? Islaria, ikusiko duzuen bezala, Bartzelonan dago gaur, eta bertatik emango digu gaurko itzaldia. Baina itzaliarekin hasi aurretik, pare bat gauza. Alde batetik, eskertu nahiko nuke, aurtengo egitarauan, Goie Nagusi elkartearekin batera antolatu dugulako, beraien zuen edo egitarauan txartatu alda, eta bestetik ikastetxe, Bergarako ikastetxeko arduradunei eskerrak eman ere, beti prest egoten dilako olako jardueretan parte hartzen. Egia da, beraiek pantailaren atzian daudela, eta ea hurrengoetarako beste zer egin dezakegun, interaktiboagoa edo lortzeko, baina dena den, lehen komentatu dugu, garai eta egoera hauxe da tokatzen zaiguna, eta ahalik eta hobekien egiten saiatuko gara. Bestaldetik, Javier Tejada, Islaria eskartu nahiko nuke publikoki, beti ere laboratorium museoari eskaini dion arretagatik, eta beti bere ezagutza parteakatzen saiatu dudalako beti gurekin. Javier, no sé si estás ahí. Decía que quería agradecerte públicamente tu presencia, aunque sea online. Antes te lo he dicho, prefería verte aquí, pero es lo que hay, es lo que nos toca. Pero agradecerte toda tu amabilidad y sobre todo que quieras compartir tu gran sabiduría y conocimiento con nosotros. Bestetik, beste informazio bat, Goie Nagusik eskatuta, itzaliaren bukaeran galdera tarte bat egongo da, galderak egiteko tarte bat jarriko dugu, eta hemengoek mikrofonoa pasako zaizue, eskua altxatu eta
pertsona bat jungo zaizuen mikrofonarekin, ikutu ez dezazuen, eta galderak egin ahal izango dituzue. Eta baita, Goie Nagusi elkartekoek daukazuen 6-8-7-6-2-6-9-7 telefonora WhatsApp bidez, galderak egin ditzakezue, eta gero bukaeran Lidia lehendakaria eta neuk kudeatuko ditugu. Bai? Itzaldi hasi aurretik, Bergarako alkatian Gorkari hitza emango diogu, eta berehala Javier Tejadaren aurkezpenarekin hasiko gara. Entzun da. Egun ondan eta eskerrik asko etortzearen, aretoan saeten hori eta baitxa itzaldixa telematikoki internet bidez jarraitzuko dozuen horrei be. Gaurkoan energia eta adimen artifiziala, bilakaera eta etorkizuna itzaldixa eskeniko osku Javier Tejada katedraunak ZTV jardunaldixei hasiera emon eta aldi berian Goie Nagusiren aurtengo lehen saioa izango dana. Izango dugu itzaldixaren ondoren zer ikasi eta pentsau, baina hasi aurretik eta itzaldixan izenburuarekin bakarrik uste buruari buelta bat emoteko aukera emoten dozkula. Sasoi honetan, bizitzen gabitzen osasun krisi honetan, importantia da benetan ikusmira ez galtzea eta aurrera begira jartzea. Eta hori da hain zuzen begaur Javierrek inera ingo dozkun ariketia. Etorkizunaz, berak daben ikusmiria azalduko dozku, Javier Tejadak bere itzaldixan, eta bakoitzak eta kolektiboki hausnartzeko bidea zabalduko dozku. Gerua, etorkizuna, eraikitzen den zeo zer da eta nola egin nahi dugun be kontuan eduki beharra daukagu. Gaurko itzaldi honetara, modu telematikoan batuko zate, eskoletako ikasle gazte asko. Eta bestetik, Goie Nagusiri esker, jakinmina asetzen jarraitzen duzuen asko eta asko zarete bertan presentzialki. Alaxe nahi dugu eraiki etorkizuna, elkarlanian, gazterixiaken indarra, eta ezagutzeko gogoa eta esperientziak emoten dotzuen jakintza hori alkarlotuz. Danok alkarra elikatuz eta bidia partekatuz. Javier, te saludo y te agradezco profundamente que hayas querido participar en el arranque de estas jornadas. Bienvenido a Vergara, aunque dadas las circunstancias tenga que ser de forma telemática. Esta jornada de hoy, que hoy da inicio tanto al ciclo de Ciencia, Tecnología e Innovación, ZTV, como al curso de Goie Nagusi, tiene como objeto no solo transmitir y compartir el conocimiento, también hacernos pensar sobre el futuro para así poder transformar y mejorar nuestro día a día. Hacerte saber que además de este público que completa el restringido hoy aforo del Seminario Shoah, contamos con un montón de alumnos y alumnas que acuden no presencialmente a esta cita, pero sí telemáticamente, y están siguiendo desde sus centros escolares. Javier, amigo del Laboratorio Museoa, amigo de Vergara, comencemos esta andadura hacia el futuro y eskerrik asko, hemen egotarren. Egunon, jaun Andreok, atsegin handia deniratz gaur hemen zuekin egotea. Eskerrik asko, alkatea, eta eskerrik asko Rosa Errazkin ere. Bueno, pues buenos días. Debo comenzar ya, ¿no? Bueno, espera un momento. Quería un poco, presentarte. Yo te conozco, pero yo creo que convendría, ¿no? Un poco, aunque sea 2 minutos, porque queremos escucharte y no quiero perder el tiempo, ¿sí, Javier? Entonces, begira, energia eta adimen artifizialaz hariko da, Javier, eta pixka bat bere ikuspegi hori dauzkan datuekin etorkizuna nola ikusten duen adieraziz. Nola ikusten duen, bere ustetan, energia eta teknologia edo adimen artifizialaren garapenak protagonista nagusiak izango dira etorkizunean. Orduan, horren inguruan daukan jakintza hori partekatuko du. Itzaldia berehala hasiko da, baina bai ezagutzera nahiko nuke nordan, bai? Javier Tejada Bartzelonan bizidan arren eta familia bertan daukan arren, Kastejonen, Nafarroan jaiotakoa da, eta beti begirune hori izan du, bai euskerari, ikusi duzuen bezala,
saiakera bat egin du, baina bera da Bartzelonako Unibertsitateko katedradun emeritua, irakasle gonbidatua Europako eta Amerikako hainbat unibertsitateetan. Lorpen zientifiko garrantzitsuena espinaren tunel efektu kuantikoaren aurkikuntza izan da. Mundu osoko aldizkari eta egunkarietan komentatu zen, New York Timesen barne. Argitalpen zientifiko, baina milaka dauzka. Idatzitako liburuak ere bai noski, eta Espainiako eta nazioarteko enpresekin erregistratutako patenteak, 22. Erresa ematen duela idatzita esan da, baina horixe da. 32 doktore tesiren zuzendaritza egin du, eta sari garrantzitsuak lortu ditu, ez nijoa esatera denak, baina baten batek informazio gehiago nahi izan ezkero, ZT Bergara webgunean edo laboratorioen webgunean ikusi dezake, bai? Besterik gabe, Javier Tejada, ahora sí, que sí. Esperamos. Egunon, Jaun Andreok, eskerrik asko, Alkatea, Gorka, eskerrik asko, Rosa Razkin, por tus palabras. Vale. Para mí es un placer muy grande, de verdad, lo digo con toda la sinceridad del mundo, estar hoy entre todos ustedes, con todos vosotros, jóvenes, porque en esta conferencia veréis imágenes, oiréis música y sobre todo oiréis palabras. Palabras que serán mi discurso, en el que con toda la intensidad, os lo prometo, con toda la intensidad que puedo, quiero hacer un alegato delante de vosotros en la defensa de la causa del hombre y de la causa de la naturaleza. Porque estoy convencido que si defendemos esta causa, estamos defendiendo la causa de los jóvenes, la causa del futuro, que es a fin de cuentas la causa del tiempo de los jóvenes. Así pues, la dinámica de esta conferencia será, en primer lugar, les pasaremos un vídeo que se titula Los números y la humanidad, en el cual queremos poner en énfasis que para conocer los problemas hay que cuantificarlos, tenemos que conocer el número que los caracteriza. A continuación vendrá un discurso mío y después acabaremos también con otro vídeo que intenta resumir todas las ideas que plasmaré a lo largo de mi conferencia y que ahí sí que se refieren esencialmente al futuro de la energía, al futuro de la inteligencia artificial y su interacción con el hombre. Estoy muy contento de decirles que estos vídeos ha participado el director de estos vídeos, es un chico, es un joven director de cine, Alberto Orritiberea, que tiene premios de cine y que es un chico del País Vasco. No es un chico, para mí es un chico, pero bueno, es una persona de 40 años. Es una gran persona y un gran director de cine. Bueno, pues si queréis, Rosa, podéis poner ya el primer vídeo. Eso es. Adelante. Los pobres claman dignidad, no limosna. Los emigrantes claman justicia social, no rechazo racial o ideológico. Los desnutridos claman ayudas, no miradas a otro lado. Los niños claman alimentos y educación, no tráfico sexual o explotación laboral. Las mujeres claman igualdad de oportunidades, no discriminación. La tierra clama protección para seguir siendo el soporte de la humanidad, no contaminación y despilfarro. Los jóvenes claman educación y trabajo digno, no desprecio de su aprendizaje. El agua dulce clama protección para seguir saciando la sed de los humanos, no mala utilización. La mayoría de nosotros clamamos por eliminar las guerras, no por el enfrentamiento de los extremos ideológicos y religiosos. Los números claman comprensión y un lugar en los objetivos de la humanidad. Aparecieron como necesidad de contar, y a día de hoy, debemos saber calcular y predecir con claridad las dudas que surgirán en el futuro. El número y la palabra están en la recámara del todo.
Bueno, pues este es el vídeo sobre los números y como la intención es muy clara, como han podido comprobar, bueno, no solamente nosotros, muchísimas personas, todos ustedes, esto con total seguridad, saben cuáles son los problemas de la humanidad, pero si les queremos poner solución, los tenemos que saber la cantidad, el valor de ellos, ¿no? La ciencia y la tecnología han avanzado gracias a que hemos sido capaces de medir, de saber lo que es un kilómetro, de lo que es un milímetro, de lo que es un ángstrom. Por lo tanto, yo creo que esta es la intención. Y con eso además me permite dirigirme a una audiencia intergeneracional de personas mayores, más o menos como de mi edad, y también de chicos jóvenes, para decirles que los problemas que habéis visto, si me permitís, os podemos tutear, que habéis visto todos en este vídeo, pues son los problemas que nos afectan a todos, a los jóvenes por nuestro futuro y a los mayores por nuestro presente. Bueno, pues visto este vídeo, entraré ya en materia y decirles que los números aparecieron en la humanidad hace 5.000 años, fueron los sumerios los primeros en inventarlos, y evidentemente después aparecieron números en la India, los números de los babilonios, los griegos, los chinos, los romanos, los hindúes, las mayas, los árabes, y tenemos la numeración actual, la numeración decimal y todo el espectro tan amplio de números, los números naturales, los enteros, los racionales, los imaginarios, en fin, todos ustedes saben la gran importancia del número. ¿Qué es lo que ha pasado desde la aparición del número hace 5.000 años? Pues que la humanidad ha devenido en un sistema muy complejo. Un sistema tan complejo que para predecir lo que pasará con ella, resulta que tenemos que volver a utilizar información numérica, o si quieren, lo que se dice ahora en términos modernos, ¿no?, deducir algoritmos basados en información numérica para que nos digan qué camino debemos seguir, cómo acotar y cómo atacar los problemas que nos afectan. Pero antes de empezar en este sendero, permítanme que les recuerde algunos números que ya han visto ya en la pantalla y quizás han pasado demasiado deprisa. Yo quiero hacer mención. Miren, la Tierra en esos momentos se calcula, se estima, que la han habitado 100.000 millones de personas. Desde la aparición del hombre, hace 200.000 años, desde la aparición del hombre, resulta que la Tierra ha sido habitada por 100.000 millones de personas. Pero claro, es que la Tierra apareció hace miles de millones de años, el universo hace 13.500 millones de años, 4.000 millones de años apareció la Tierra, el hombre o la vida apareció hace también miles de millones de años. Es decir, que los hombres, la humanidad, está en su infancia. Es que la hemos habitado 100.000 millones y es muy posible que antes que desaparezca, que evidentemente la desaparición de la humanidad, no quiero ni hablar de ella, es una cosa, un futuro fuera de nuestro alcance, la habitarán otros 100.000 millones. Eso significa que estamos en nuestra infancia y que la tenemos que cuidar, la Tierra. La naturaleza la tenemos que cuidar porque seguirá siendo nuestro hábitat durante muchos años antes de que, pues posiblemente, dentro de también muchos años, el hombre tenga que emigrar a otras partes del sistema solar para poder seguir con su andadura. También quiero decirles algunos números importantes. Por ejemplo, actualmente estamos padeciendo en todo el mundo la gran pandemia de la COVID, y son números que cada día nos quitan la respiración, ¿no? Nos dan escalofríos cuando nos dan los números de infectados y de muertos por la COVID. Claro, algunas estimaciones de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, dicen que algunas, y no está reconocido oficialmente, pero dicen que posiblemente el 10% de la humanidad esté infectada, o haya sido infectada por el COVID-19. Si eso fuera así, dado que somos unos 7.500 millones de personas, significaría que en estos momentos, en la Tierra, es posible que haya 700 millones de personas que hayan pasado o estén infectados
por la COVID. Imagínense ustedes, 700 millones. Las cifras que maneja la OMS y que hace oficial y que publica oficialmente habla de entre 30 y 40 millones. Algunos hablan de ese 10%. O sea, imagínense ustedes la dimensión del problema que tenemos entre nosotros. Pues bien, el hecho clave es que la vida, nuestra vida, se ajusta a una serie de números con un pequeño margen de error. Y resulta que el futuro de la humanidad también depende de una serie de parámetros que no pueden variar mucho, de una serie de números cuya variación no puede ser muy grande. Porque si es muy grande, pues la Tierra evidentemente se vería sometida a un estrés que no lo podría soportar. En esos momentos me viene a la cabeza una cita que se atribuye al Papa Francisco, que dice que Dios perdona siempre, el hombre lo hace algunas veces y la naturaleza no lo hace nunca. Es decir, no tenemos que violar la naturaleza. La ciencia y la tecnología están para desvelar los secretos de la naturaleza, pero como humanos concienciados, como seres humanos concienciados con nosotros, con nuestra causa y con la causa de la naturaleza, tenemos que evitar y luchar porque violentemos, sometamos estrés a la naturaleza. También, si se han fijado en el vídeo que han visto, aparecieron unos recuadros con una serie de números que son lo que se llaman los números de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Yo creo que entender el mundo hoy día significa entender los números de los Objetivos de Desarrollo de la ONU. Y si hablamos de la importancia de los números de la Tierra, antes les he dicho también la importancia de los números de la vida humana. Todos nosotros, todos vosotros, sabemos, si vosotros los chicos jóvenes habláis con vuestros padres o con vuestros abuelos, veréis o escucháis conversaciones entre nosotros los mayores, veréis que muchas veces hablamos de números. Hablamos del número de la temperatura de nuestro cuerpo, hablamos de la presión arterial, hablamos del PSA, hablamos del número de hematocritos, hablamos del peso, de la altura, de la distancia, y todo eso son números. Y últimamente, evidentemente, debido a la crisis en la que estamos inmersos, a la crisis económica, social y sanitaria en la que estamos inmersos, evidentemente nos bombardean continuamente los medios de comunicación con el número de infectados, con el número de muertos y también con el PIB, con el empleo, con el desempleo. Es decir, estamos rodeados, a fin de cuentas, de números. Pero también sé que en audiencia, y sobre todo si me dirijo a los chicos jóvenes, pues también sé que hay chicos que ven con más simpatía a las ciencias y otros que pueden ver con más simpatía a las letras, al mundo de las letras, al derecho, a la filosofía, a la música, al arte, a la pintura. Pues quiero deciros que los números también han jugado un papel importante en el desarrollo de todas estas, artes de letras, ¿no? Las humanidades. Por ejemplo, en el caso de la filosofía, el número 1 era la singularidad. El número 2 era la dualidad. Bueno, resulta que esa dualidad en la actualidad también se ha convertido en el sistema binario, que es el tipo de funcionamiento de los ordenadores. También, ¿qué decir del cero? Bueno, cuántas discusiones ha habido con el cero, el infinito, cuántas discusiones filosóficas han aparecido con el cero. Y en el caso del derecho, el derecho está basado fundamentalmente en leyes, que son textos escritos, pero a fin de cuentas, al final, se emite una sentencia, y una sentencia significa un número, el número de años en cárcel, el número de años que tienes que contemplar una condena, etcétera, etcétera. Esto me lleva a pensar y a reflexionar sobre una discusión, fíjense ustedes, o fijaros vosotros, que ya tuvieron en su tiempo Hobbes y Galileo, el gran filósofo político, el primero gran filósofo político, Hobbes y Galileo en Florencia. Yo para los jóvenes, para los chicos jóvenes que estudiáis y que os gusta la filosofía, por favor, intentar
ahondar, intentar buscar en la bibliografía ese diálogo entre Hobbes y Galileo. Porque ya Galileo, fíjense ustedes, en el siglo XVII, ya le plantea a Hobbes una pregunta que nos estamos planteando en la actualidad. La pregunta es muy sencilla de formular. ¿Quién legislará? ¿Quién debe legislar? ¿Debe legislar el que conoce los números? ¿Debe legislar el jurista? Bueno, pues eso es un debate evidentemente abierto, que incluso lo tenemos abierto en estos momentos en todos nuestros países, sobre cómo legislar la actuación, si los políticos hacen caso a los científicos, etc. Lo que sí está claro es que, bueno, pues que hay diferentes ramas en el quehacer humano, está la rama de la política, pero sí que está claro que toda la legislación que se tenga que hacer sí que tiene que estar basada y escuchada en lo que dice la ciencia sobre el futuro. Bueno, por ejemplo, está hablando del cambio climático y nos basamos en la concentración de CO2 que hay en la atmósfera y eso nos lleva a un incremento promedio de la temperatura. Es decir, que tenemos que conocer realmente cuál es la concentración de CO2, qué son los orígenes y por qué tenemos tanto CO2 en la atmósfera y cómo puede influenciar este contenido de CO2 atmosférico en el incremento y la variación de la temperatura. Y si me permiten que vuelva otra vez a los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, ¿qué son realmente los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS? Pues los Objetivos de Desarrollo Sostenible son la agenda que ha establecido la ONU para los próximos años. Se llama también la Agenda 2030. Y son objetivos que tenemos que cumplir. Ustedes los han visto. ¿Qué tenemos que hacer? La humanidad tiene que eliminar las guerras. La humanidad tiene que luchar contra la hambruna. La humanidad no puede permitir esa desazón y ese sinvivir de los emigrantes. La humanidad tiene que proteger el agua. La humanidad tiene que proteger la tierra. O sea, esa es la agenda de la ONU, esa es la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y creo de verdad, y ahora me dirijo a los más jóvenes, que esa debería también ser vuestra agenda. Como sabéis, hay chicos jóvenes en todo el mundo que gracias a ellos, pues bueno, incluso las organizaciones internacionales les están haciendo caso. ¿No? El caso de esa joven sueca, tan fuerte, ella y la jovencita, que está siendo un ejemplo para muchos chicos jóvenes. Pues sí, los Objetivos de Desarrollo Sostenible vienen a darle la razón a esta joven que los jóvenes y los mayores, pero fundamentalmente los jóvenes, deberíais convertir los ODS y pensar que son ellos la agenda más noble y más moderna que podéis tener en vuestras manos en la lucha cara al futuro y para tener una tierra sin tanta contaminación. Bueno, por todo ello, creo que, como se ha visto en el primer vídeo que les he pasado, pienso, bueno, como científico, pienso que hasta ahora sí hemos llegado, hasta donde hemos llegado, ha sido gracias a que la ciencia se ha combinado con la tecnología, ha intervenido los filósofos, ha intervenido la moral, ha intervenido la ética. Nos hemos dotado de fuertes y grandes instituciones democráticas, instituciones que luchan y que intentan favorecer la justicia social, la igualdad entre todos. Pues bueno, eso, evidentemente, esa combinación entre ciencia, tecnología, instituciones, grandes corporaciones que luchan por el futuro de la humanidad, yo creo que debe ser lo que deberíamos defender. Y si ya me meto más en el tema de la conferencia, que es la energía, la digitalización y la robótica, y para el futuro de la humanidad, déjenme que empiece diciéndoles lo siguiente. El papel que en el siglo XX jugaron el petróleo, el coche y las computadoras, de hecho, no es exagerado decir que nosotros, todos ustedes, todos vosotros estáis en la sala, ya no digamos los chicos jóvenes, somos un flash
petróleo. Se quemó petróleo durante 100 años y hemos aparecido nosotros. Y hemos aparecido nosotros con todos los desarrollos científico-tecnológicos que tenemos a nuestro alcance. Pues bien, ese papel que jugaron, como les he dicho, en el siglo XX, el petróleo, los coches y las computadoras, en el siglo XXI lo jugarán la biotecnología, lo jugará la inteligencia artificial, lo jugará la robotización. Está claro que esto conllevará un gran consumo energético. Así pues, la energía va a ser la gran, y ya lo es de entrada, segurísimo, ya lo saben ustedes por los debates que hay sobre los diferentes tipos de energía que tenemos que consumir, pero la energía en el futuro será la gran estrella, será la estrella que ocupará todo el escenario y que además no solamente ocupará el escenario, sino que es la clave del futuro de la humanidad. Y si me refiero a la energía, también aquí quisiera hacer un inciso y felicitar a la ciudad de Vergara, felicitar a su alcalde, felicitar a Rosa Ratkin, porque tuvieron la visión de hacer una exposición sobre la energía. Y yo creo que a nivel español, incluso a nivel europeo, sí que se adelantaron 2 años, o varios años, porque todavía todavía no hay una exposición en el mundo que sea como la que ha hecho Vergara, para poner de manifiesto el valor intrínseco que tiene la energía en el tiempo moderno. Así pues, si me permitís, Borja y Rosa, felicitaros una vez más por vuestra iniciativa, que tanto bien creo que ha hecho, y si la propagáis, evidentemente, tanto bien hará tanto en el País Vasco como en Navarra, que ha estado presente, y si la lleváis a otros sitios también. Bien, permitidme que entre ya de lleno en el tema de la energía. Miré, en el momento actual, por mucho que hablemos de que vamos hacia las energías limpias, el 75% de la energía que consumimos a nivel mundial son emisoras de CO2. ¿Por qué? Porque simplemente quemamos petróleo, gas y carbón. Si continuamos a este ritmo, bueno, claro, ya viene la simulación y el valor de una simulación, pero en cualquier caso, ahí están. Se predice que en el corto plazo de 50, 60 años, es muy posible que la temperatura de la Tierra podría subir de entre 3 y 5 grados, lo que significaría pues, una debacle para muchos países. Y posiblemente los países más afectados serían los países más pobres, con la consiguiente devastación de los pocos valores e inmuebles que ellos poseen. Así pues, creo que es prioritario para todos reducir el consumo de tanta energía contaminante. No reducir el consumo de energía, sino reducir el consumo de energía contaminante y intentar promover el consumo de energías no contaminantes. En este punto, permitidme que haga un pequeño inciso. A veces se habla de no consumir energía, pero bueno, si os fijáis, si miramos qué es lo que ha hecho la evolución, las leyes de la evolución de la naturaleza, las leyes de la evolución del hombre, las leyes de la evolución de los animales, incluso las leyes de la evolución del mercado. En biología y en economía, si hemos crecido y hemos evolucionado, ha sido porque siempre hemos consumido más y más energía. Ese es el problema. No se trata de frenar el consumo energético. Se trata de que el consumo energético no sea un consumo energético contaminante. Y el hombre, evidentemente, no tiene todavía, digamos, todas las llaves de la solución de este problema en su mano, pero sí que está bien orientado. Evidentemente está muy bien orientado porque en los últimos años se han hecho grandes progresos en los avances tanto en energía solar como en energía eólica. Pero claro, la pregunta es, ¿todo el consumo energético actual se podría solucionar? Por ejemplo, hablemos de Europa. El consumo de energía europeo lo podríamos solucionar solamente con energía solar eólica. Bueno, se han hecho estimaciones, yo no las he hecho, están publicadas, que si cubriésemos toda la península ibérica de paneles solares
y turbinas de viento, podría, independientemente, ahora es una estimación, es una conversación entre ustedes, entre vosotros y yo. Posiblemente, si olvidamos problemas técnicos de transmisión, pérdida de energía, etcétera, etcétera, posiblemente sí. Posiblemente generaríamos la energía suficiente para alimentar todo el montaje que tenemos en Europa. Pero claro, es que la población humana crece exponencialmente. Estamos hablando de que ahora somos 7.500 millones de personas, pero es que en el 2030, 40, 50, se habla que seremos 10.000 millones de personas. Eso significaría que dentro de 5 años necesitaríamos cubrir la península ibérica y Francia de paneles solares y energía eólica. Y dentro de 30 años, igual media Europa, España, Francia, Alemania, Polonia. Es decir, que esa evidentemente es la energía eólica, la energía solar, son soluciones, pero evidentemente el hombre tiene que dotarse de otras fuentes de energía no contaminantes. ¿Cuál sería la solución a largo plazo? Bueno, pues en cualquier caso, yo creo que la Unión Europea y otros países sí que han tomado una gran iniciativa, la tomaron ya hace años y ya sé que en esos momentos quizás no es lo que se llama, lo pongo entre comillas, políticamente correcto, pero sí que tiene en sus manos una gran posibilidad de producir una gran energía limpia, que es la energía de fusión nuclear. Déjenme que les explique en 2 palabras, lo van a entender todos ustedes, lo vais a entender todos vosotros, chicos jóvenes, estudiantes tanto de ciencias como de letras. Actualmente las centrales nucleares se basan en lo que se llama la fisión nuclear. Y si miran en mis manos, a ver si las pongo bien, una fisión nuclear significa lo siguiente, esto es un núcleo hace esto, y de repente se rompen 2, y la masa de esos 2 núcleos hijos es más pequeña que la masa del núcleo padre. Esa diferencia de masa se transforma en energía según la ecuación de Einstein, E igual a mc2. Y, bueno, pues eso es la base de la energía de las centrales nucleares actualmente de fisión. Pero, en fin, tiene la contrapartida de que estas centrales reproducen residuos radiactivos. Evidentemente, eso es un gran problema que tiene la humanidad delante de sí. Y además tiene la gran desventaja de que gracias a este fenómeno de la fisión se han generado bombas nucleares. En fin, eso es así. Pero yo defiendo otro tipo de energía. Defiendo que la humanidad, y de hecho ya lo ha hecho, Europa, junto con Japón, Estados Unidos y también China, participan en un proyecto que, como es transnacional, en un proyecto de fusión nuclear. Y la fusión nuclear es todo lo contrario. Se trata de 2 núcleos pequeñitos, imagínense hidrógeno y helio, por así decirlo, pequeñitos se juntan y dan un núcleo mayor. Y este núcleo mayor, la masa de ese núcleo mayor es más pequeña que la masa de los núcleos que se juntan. Esa diferencia de masa, esa pérdida de masa, se transforma en energía. La fusión nuclear produce energía. Además de producir energía, es una energía limpia, no produce contaminación. Pues yo creo que de verdad la humanidad tiene que poner todos los esfuerzos, todos los esfuerzos en intentar conseguir que la fusión nuclear sea efectiva antes de que pues, quememos todavía más petróleo, quememos todavía más carbón. Bueno, China está saliendo de la crisis mucho más rápidamente que toda Europa, porque aquí nos estamos protegiendo el medio ambiente, pero ellos queman carbón. La India quema carbón. Están creando centrales de carbón y eso no puede ser. Están contaminando el planeta. Pues, en fin, yo creo que si queremos parar en el plazo de 20 o 30 años, tenemos que poner todas nuestras esperanzas y todos nuestros esfuerzos porque la humanidad se dote de reactores nucleares de fusión nuclear que no son contaminantes, que tendrán sus problemas, evidentemente, pero la tecnología y el desarrollo de la tecnología, yo estoy convencido que podrá superar. Permítanme que les ponga aquí algunos ejemplos de qué problemas podríamos solucionar si tuviésemos esta energía nuclear de fusión. Miren, en el mundo hay circulando en esos momentos 1.500 millones de coches.
1.500 millones de coches. Somos 7.500 millones de personas y hay funcionando 1.500 millones de coches. Es decir, que siempre tenemos coches circulando, tanto si es de noche como de día. En la Tierra siempre hay circulando coches. La mayoría de ellos son de combustibles fósiles, es petróleo lo que están quemando. Eso evidentemente ya se habla del coche eléctrico, también se habla del coche de hidrógeno. Un avión, el 12% de la contaminación ambiental lo producen, bueno, ahora con la pandemia, evidentemente eso ha cambiado totalmente. No hay aviones que vuelen, no hay contaminación ambiental debido al flujo de aviones. Pero bueno, el día que hasta ahora lo hemos tenido, y el día que pase la pandemia, yo estoy convencido que volveremos a lo que hemos tenido siempre. O sea, nos hemos acostumbrado a una forma de actuar, evidentemente con más límites y con más, posiblemente con mucha más cabeza. Pues sí que tendremos y seguiremos teniendo ese problema. Claro, aquí tengo un ejemplo, un Boeing, aquí tengo un ejemplo que déjenme que lo mire con detalle, un Boeing que vuela de Nueva York a Londres, son números sacados de la web oficial de Boeing, lleva 70.000 kilogramos de fuel, 70.000, y lleva 30.000 kilogramos de peso de personas. Es decir, que traslada más peso de su combustible que de personas. A fin de cuentas, lo que estamos haciendo volando de Nueva York a Londres es llevar petróleo que lo dejamos por el camino. Y lo dejamos por el camino contaminando el medio ambiente. Es decir, necesitamos, de verdad, el hombre necesita hidrógeno, necesita energía barata, necesita energía producida por fuentes no contaminantes, y yo creo que tendríamos que poner toda nuestra ilusión y, como digo, los chicos jóvenes tendríais que estudiar ese problema y apuntaros, en mi opinión, apuntaros, si os parece bien, a defender, estoy convencido que lo hacéis ya, la energía limpia, y miréis si el escenario de la fusión nuclear podría pasar por vuestras mentalidades y vuestra forma de actuar. A fin de cuentas, generando energía a través de la fusión nuclear, no hacemos más que copiar el universo. Y utilizando el hidrógeno, porque un avión no puede ser un avión eléctrico como son los coches, porque la batería, para mover un avión hundiría, no haría posible que volase el avión. Pero un avión con hidrógeno sí. ¿Y qué es lo que expulsaría? Expulsaría vapor de agua. Pues yo creo que sí, con el hidrógeno, con la fusión nuclear, con el hidrógeno, a fin de cuentas, estamos copiando el universo. La luz que nos viene, el calor que nos viene del sol, es fruto de la fusión nuclear, y resulta que el hidrógeno es el elemento más abundante que existe en todo el sistema, en todo el universo. Bueno, pues hasta aquí la energía y hasta aquí la exposición de Rosa Radkin y del Ayuntamiento de Vergara. Y ahora permítanme que les hable, que me quedan 10 minutos, les hable de la inteligencia artificial. En primer lugar, quiero decirles que el hombre tiene una gran herramienta a su favor, que es capaz de producir pensamiento abstracto. Y ese pensamiento abstracto ha hecho que construya muchas cosas, y entre ellas construya los ordenadores. Pero los ordenadores hasta ahora, miren que son de utilidad. No sabríamos, yo no sabría, y seguro que ustedes y vosotros tampoco, podríais concebir un mundo sin la ayuda de los ordenadores. Nos levantamos y automáticamente levantamos la tapa del ordenador para conectarnos, para hacer cálculos, para hacer soluciones, para escribir, etc. Pero es que los ordenadores hasta ahora son ordenadores que saben sumar y restar, a fin de cuentas. Esa base de sumas y restas, lo que pasa es que lo hacen de una forma rapidísima y además son capaces de almacenar mucha memoria. Y en los próximos años, y eso es una cosa pública, aparece continuamente en los medios de comunicación, van a aparecer nuevas máquinas. Ya se habla de la aparición, no de la aparición, del poco a poco gran influencia de la inteligencia artificial y de la robotización en el mundo. Las empresas están robotizadas, muchísimas empresas están robotizadas desde hace años, pero ahora el robot va a jugar un papel todavía mucho más importante. Ayer otro día, quizás lo leyeron ustedes también en el periódico, un robot hizo una gran operación en no sé qué ciudad de Estados Unidos
pero el que le estaba dando las órdenes era un computador guiado por inteligencia artificial que estaba a 6.000 kilómetros de distancia. O sea que está claro que el mundo moderno, el mundo que todavía veremos nosotros las personas mayores y que evidentemente los chicos jóvenes vais a estar totalmente inmersos en él, va a ser un mundo, digamos, gobernado, pues, en el que cohabitarán junto con el cerebro humano, cohabitarán la inteligencia artificial y la robotización. Y en esto sí que como jóvenes, sí que también nosotros como mayores, como personas mayores, también pienso que nos deberíamos hacer dos preguntas básicas. ¿Qué es lo que queremos? ¿Queremos humanizar las máquinas o queremos maquinar a los humanos? Es decir, la pregunta en definitiva es, ¿sustituirán las máquinas a los humanos? Yo creo, de verdad, la pregunta es que sí, y sí en muchas tareas, dado que el cerebro artificial solucionará algunas tareas mucho mejor que el hombre. Está claro que posiblemente por ahora, no se prevé que ninguna inteligencia artificial sea capaz de producir la música de un Mozart, de un Vivaldi, o pintar un pintor Rembrandt, o pintor Goya. Pero sí que en muchas otras tareas nos han sustituido y sí que en muchas otras tareas nos sustituirán. Claro, la aparición y el desarrollo de la inteligencia artificial nos lleva a una pregunta que muchos de vosotros y muchos de ustedes, pero sobre todo vosotros, sí que os la podéis hacer porque estará dentro de vuestro marco vital en los años. Y es que si veremos o no al ciberhombre. Y la pregunta, ¿y eso por qué me hago esta pregunta? Porque en el momento que el hombre sea capaz de traspasar sus pensamientos, de recoger todos sus pensamientos y traspasarlos a una máquina, evidentemente, y que al revés, la máquina sea capaz de manipular y de interaccionar con nuestro cerebro, evidentemente estaremos delante de un ser diferente. Hasta ahora sí que llevamos prótesis y somos todos un poco cyborg, ¿no? Una prótesis de cadera, un stent coronario, un stent en la femoral, en donde sea. Todos llevamos alguna cosa. Pero el ciberhombre ya es una cosa diferente, porque no afecta solamente a la parte fisiológica del hombre, sino que afecta al ser, afecta a la singularidad humana, afecta a la causa del hombre en tanto que ser pensante. En este desarrollo, para llegar a este escenario, que evidentemente llegará dentro de posiblemente centenares de años, sí que es posible que juegue un gran papel un nuevo tipo de ordenador. Hasta ahora todos los ordenadores, como saben, operan en el sistema binario, pero si han leído últimamente la prensa, han visto que las grandes empresas, las empresas que dominan actualmente el mundo, son las 9 grandes. De memoria, pues me suena Amazon, me suena Facebook, me suena Google, me suena IBM, me suena, hay creo que 6 americanas y 3 chinas, son las 9 grandes empresas que dominan el mundo del desarrollo digital, del desarrollo de la inteligencia artificial, del desarrollo de la robotización. Pero muchas de esas empresas están construyendo un nuevo tipo de ordenador, que es lo que se llama el ordenador cuántico, y de verdad, si el hombre se dota y es capaz de tener un ordenador cuántico, y no habría el sistema binario de 1 y 0, sino que sería una combinación de los dos, entonces yo estoy convencido que el hombre será capaz, junto con esas máquinas, de solucionar muchos problemas que tenemos actualmente. Por ejemplo, no se ha conseguido la fusión nuclear. Pues sí, con el computador cuántico y la inteligencia artificial es muy posible que los problemas tecnológicos, porque no hay ningún problema que impida, desde el punto de vista de la ciencia básica, que impida la aparición de la fusión nuclear. Es un problema tecnológico, es un problema de inteligencia. Pues yo estoy convencido que la inteligencia artificial, junto con los nuevos ordenadores, veréis, los chicos jóvenes, veréis y tendréis al alcance de vuestras manos estas posibilidades.
Bueno, pues yo quiero acabar ya por prácticamente esta conferencia diciendo lo siguiente, mandándoos un mensaje a todos optimista, tanto a las personas mayores como a las personas jóvenes, sobre todo esto va dirigido a los chicos jóvenes, pensar que si la evolución del universo, si todo, desde la aparición del universo hace 13.500, imagínense que nos ponemos hace 13.500 millones de años, ¡boom! Hay una gran explosión que, por cierto, el universo apareció con energía cero. Todo el universo, todo lo que hay, ven ustedes, y bueno, que vemos, y no vemos el 70% de lo que hay en el universo, todo tiene energía cero. El universo tiene energía cero. Fíjense ustedes la importancia de la energía, que con energía cero en todo el universo, ahora nos estamos debatiendo con esta escasez de energía. Pues bien, si todo eso, todos los 13.500 millones de años, los enseñáramos durante media hora, a los animales los veríamos a los animales, a los últimos 5 minutos. A los seres humanos apareceríamos en una escena en el último segundo de la película. Y toda la producción artística, científica y tecnológica de la humanidad aparecería en el último milisegundo de la película. Si saliésemos del cine, ¿ustedes piensan que estaríamos pensando que eso es el fin de la humanidad? No. Estoy convencido que la mayoría de ustedes, la mayoría de vosotros, saldríais pensando que somos niños, que estamos al comienzo de nuestra andadura por la tierra. Así que, pues, por tanto, yo creo que tenemos que pensar que estamos en nuestra infancia y como humanos tenemos por delante, pienso y estoy totalmente convencido, muchos miles de millones de años para seguir evolucionando con la ayuda de la inteligencia artificial, con la ayuda de la robotización. Quizás los humanos de hoy no nos reconoceríamos en los humanos de dentro de 500 años, pero bueno, seríamos una civilización. Por todo ello creo que es importantísimo que tengamos conciencia que todo lo que nos concierne y en todo lo que nos puede venir de encima y que cuidemos fundamentalmente nuestro planeta, que son, a fin de cuentas, que seamos justos con nosotros mismos y con todo lo que nos rodea. Bueno, quiero acabar este mensaje, esta charla, esta pequeña conferencia que les he dado con un mensaje de optimismo. Pues si bien es verdad que hay malas prácticas, la humanidad en su conjunto y sobre todo los jóvenes, creo que habéis captado el mensaje de que tenemos que cambiar las prácticas, tenemos que cambiar la mentalidad, tenemos que proteger la naturaleza que es nuestro hábitat y eso, evidentemente, lo tenéis que hacer vosotros. Y antes de acabar, volveré a dirigirme a vosotros para despedirme. Simplemente si queréis poner el segundo vídeo, por favor.
Bueno, pues ya solo me queda despedirme de ustedes, decirles y sobre todo decir a los jóvenes que de verdad la defensa de la causa del hombre, la defensa de la causa de la naturaleza debe ser vuestra causa. Que vuestros objetivos pasen por defenderos a vosotros y defender el medio ambiente. Y me despediré con unas palabras en euskera. Oso, postura egon naiz zuekin, eskerrik asko, etortzeagatik, eta beste bat arte. Muchas gracias por su atención. Eskerrik asko, no sé si has podido escuchar, aunque sea online, el calor de estos aplausos. Eskerrik asko, Javier. O sea, la verdad es que este último vídeo sabía que nos ibas a transmitir un mensaje optimista y es lo que necesitamos más que nunca hoy en día, y la verdad es que es un magnífico trabajo el que habéis realizado junto a Alberto y me ha encantado personalmente. No sé, ahora daremos... tartea zabalduko dugu, galderak egiteko nahi baduzue. Lidia, nahi baduzu, WhatsApp bitarte zuen elkarteko kideen galderak edo bideratu nahi baduzu, ez dago. Orduan, egingo duguna da, eskualtxatu eta mikrofonoa helaraziko zaizue, bai? Decía Javier que, bueno, pues, que abrimos el turno para las preguntas. No sé, yo les veo, desde aquí no sé si los ves tú, pero están como muy reflexionando con todos los datos que nos has dado, que es lo que me gusta a mí como científica, o bueno, que me considero, ¿no? Ya, aunque bueno, de científica mucho, pero sí que divulgadora. Y a mí lo que me suele gustar es que te basas en los datos, ¿no? En la exposición sobre energía, el contenido que preparaste para el Museo Laboratorio era eso. Luego cada uno puede interpretar lo que quiera, pero en base a esos datos reales, ¿no? Y yo creo que es lo que nos has dado. Y ahora, pues bueno, cada uno podemos pensar en qué futuro o verlo de alguna otra forma. Pero bueno, de todos modos, siempre suelen lanzarse mensajes negativos y yo creo que aunque los datos sean esos, pues hay opciones, ¿no? Para mejorar. Ez dakit, zuek zuen eskusten dut galderaren bat edo baldin baduzue. Hay una pregunta, Rosa, déjame que haga un comentario que se me ha olvidado decirlo. ¿Puedo? ¿Me oís? Sí, te escuchamos. Pues, mirad, sobre todo también para los mayores y para los jóvenes. Últimamente habrán leído que se ha encontrado una sustancia que podría significar que hay vida en Venus. Es decir, que el hombre lleva muchísimos años buscando vida humana, vida basada en átomos, en el resto del universo. Y hemos visto películas, novelas, sabemos que existen personajes como Asimov que han hecho grandes logros y grandes aportes en este campo. Pues quiero decirles que hace un mes ha aparecido un trabajo científico, evidentemente es teórico, donde dice que existe otro tipo de vida. La vida, para que exista vida, se necesitan tres condiciones. Una, que seamos capaces de crear información, de generarla. Otra, que podamos pasar esta información antes de que desaparezca. O sea, encriptar la información, pasar la información y, en tercer lugar, que consumamos energía para poder llevar este proceso. Y eso, a fin de cuentas, es lo que está haciendo la humanidad desde hace tiempo. Pues hay unos físicos teóricos que han demostrado que esas tres condiciones, encriptar información, transmitirla y consumir energía, se puede dar en el interior de las estrellas. Bueno, se abre una posibilidad, evidentemente no será una vida, posiblemente en absoluto, como la que entendemos nosotros, primero porque no está basada en átomos, está basada pues, en cuerdas cósmicas, pero bueno, a fin de cuentas es otro de los retos que tiene la humanidad si en un futuro
el hombre es capaz de controlar, de tener a mano esa nueva vida, ¿cómo se entrelazará la vida de los átomos con esa vida nuclear y a qué mundo llegaremos? Muy bien. Bueno. Luego también a nivel optimista y de reflexión, o sea, está claro que en este caso posiblemente las personas mayores no lo veremos, pero sí que estoy convencido que los chicos jóvenes que me estáis escuchando, los chicos de bachillerato y de eso, sí que estoy convencido que vosotros sí que participaréis del encuentro experimental de ese nuevo tipo de vida que se ha escrito teóricamente. Pues bueno, a los jóvenes que nos estén escuchando detrás de las pantallas, pues bueno, yo creo que tenéis ahí una puerta abierta, ¿no? Según Javier, o sea que a por ello. Bueno, pues veo que no hay así Gorka, zuk, ez? Galderarik. Bai, ya está. Buenos días. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la charla, me ha encantado y se me ocurren un montón de preguntas, pues es un tema muy interesante. Quería hacer dos preguntas. En primer lugar, usted ha hablado de los cyborgs, que por lo que he entendido yo sería una especie de mezcla entre robot y ser humano. Hay una teoría, bueno, yo leí hace bastante una novela, que como novela no valía mucho, pero hay una teoría que decía más o menos el género Homo ha estado evolucionando, sigue evolucionando, y estamos al final del Homo sapiens y nos vamos a convertir en lo que llamaban, creo, Homo technicus, creo que era. Entonces, el Homo technicus sería algo, lo que usted ha comentado, como el cyborg, ¿no? Sería una evolución del Homo sapiens. Y yo lo que quería preguntarle, ¿ese cyborg, Homo technicus, sería humanamente mejor? Quiero decir, ¿tendría otra sensibilidad respecto a todos los problemas que se han planteado respecto a la energía, todos los problemas que aparecían en la primera parte del primer vídeo que ha puesto usted? ¿O sería exactamente igual, solo que más desarrollado? Yo creo que sí, entiendo perfectamente su pregunta, me parece muy interesante. Yo creo que las leyes de la naturaleza, el cyborg no las podrá violar. O sea, la gravedad, la energía fuerte, las interacciones débiles, fuertes, la radiación electromagnética, no las podrá cambiar. Hombre, lo que sí es verdad es que tanto usted como yo estamos viendo de todo el espectro electromagnético, estamos viendo una zona pequeñísima, es la luz visible. Pero si en el espectro electromagnético, por ejemplo, están las microondas, está el infrarrojo, está el ultravioleta, están los rayos X, están los rayos gamma, con los cuales curamos el cáncer. Todo eso es muy posible que el hombre no lo ve, pero el hombre ahora lo está manipulando a través de máquinas. Es muy posible que el cyborg, esa especie de combinación, ¿no?, de ser evolucionado, es muy posible que el hombre, ese cyborg, sí, lo pueda ver, lo pueda ver a través, porque tenga sensores incorporados que lo pueda ver. Si eso lo hace más humano, pues posiblemente será más humano en aquella época. Posiblemente tengamos la condición humana, lo que entendemos por condición humana, sí que es una pregunta muy filosófica, de una gran trascendencia. Es muy posible que el hombre tenga que revisar, y lo está revisando continuamente, qué es eso de la condición humana. Por lo tanto, yo creo que sí, el hombre en los próximos años tendrá que dotarse no solamente de herramientas científico-tecnológicas, pero como usted muy bien insinuaba, tendrá que dotarse de muy buenas herramientas ético y morales. Por ejemplo, yo creo que en esos momentos de pretender escarbar en el cerebro es como pretender manipular explosivos en el comedor de la casa delante de los niños. Eso no se debe hacer. Toda la exploración humana que conlleve al ser humano y que le haga perder o que viole o que violente su singularidad, sí que tiene que estar regida por unos controles éticos y morales potentísimos. De ahí el gran papel que tienen que jugar, en mi opinión, en el futuro, la filosofía, la jurisprudencia, el derecho, es decir, el hombre, la humanidad tiene que ser y tiene que seguir siendo esa combinación de ciencia y tecnología, ética, moral,
derecho, etcétera, etcétera. O sea que muy buena pregunta y estoy de acuerdo con lo que usted decía. Le he contestado, ¿no? Sí, sí. Pues nada, no sé, pues parece Vergara está lloviendo y hace un poco de frío y parece que están todos parados. Y no sé, la verdad, con la mascarilla, si están a gusto del todo o no. O sea, que no te puedo dar más información, Javier. Pero bueno, Me parece perfecto. yo diría que se han quedado a gusto, como te he dicho al principio, que nos has dado tanta información y además con el último vídeo la verdad es que ha sido muy emocionante. O sea, Ahí queríamos plasmar, de verdad, Alberto es una, como digo, una gran persona y un gran director de cine. Ahí sí que queríamos plasmar claramente la defensa de la singularidad humana. El hombre es singular, el hombre es un ser pensante, el hombre no es como es un animal, pero resulta que es singular dentro de los animales. Y esa singularidad humana la tenemos que defender en el futuro frente a los avances científicos y los avances tecnológicos. Y dotarnos, como he dicho anteriormente a la pregunta de ese señor, dotarnos de buenas sociedades y buenas agrupaciones que defiendan la ética y la moral en el desarrollo de toda la humanidad. totalmente de acuerdo. Pues nada, ¿qué os parece? Damos por finalizada, bukatutzat ematen dugu edo ni baietz esango nuke, ezta? Bueno, eskerrik asko berriro ere, Javier. Eskerrik asko a todos y para mí un placer participar aunque sea con dolor de corazón, no estar presente con todos vosotros, pero disteis un paso adelante, Rosa, el Ayuntamiento de Vergara, disteis un gran paso adelante, disteis un ejemplo de cómo defender esa singularidad humana hablando de la energía. Bueno, entre todos yo creo que ¿no? Esto es una demostración que entre todos pues, se pueden hacer cosas muy interesantes y de eso se trata. Pues nada, eskerrik asko, Javier. Gracias a vosotros. Listo. Kaiolan bizitzeko sortua nintzela. Gero arrano bihurtu nintzanean, kaiola hautsita alde egingo nuen beldurrez. Libro nintzela sinistarazi nahi zidan.